Hello. Vean cómo están. Bienvenidos a otro miércoles de Metiche. Hoy tengo la fortuna de tener a un amigo que, aparte de ser una mente brillante, es un excelente ser humano. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Platícanos un poquito sobre tu andar. Creo que es más importante, en vez de yo leerte algo, mejor que tú me platiques un poquito de tu andar. Muy bien, brevemente, hace poquito descubrí que lo que yo tengo es algo llamado, ahora está acotado, un perfil multipotencial. Desde la preparatoria tenía como muchos intereses muy diversos que se dispararon hacia direcciones bien distintas. Durante muchos años fue como muy confuso, muy problemático para mí como poder direccionar y decir, ok, tengo que dedicarme a una cosa y nada más a eso, ¿no? Entonces fue un conflicto muy largo. Hoy día, al mismo tiempo que estaba desarrollando una profesión como ilustrador, de ahí saco, digamos, de ahí lleno la panza, soy ilustrador. También me entró el interés por la literatura, por la escritura. Y también después llegó el interés por la filosofía. Entonces como que ahorita estoy conjugando un poco esos tres perfiles laborales. En una parte pues hago la ilustración, pero también me gusta mucho la difusión de la literatura, la divulgación de la filosofía desde terrenos un poco más aterrizados a lo social, a la banda de a pie. Tanto la filosofía como la literatura. Entonces es un poco la labor que estoy haciendo ahorita de dos direcciones. Mira, afortunadamente te llevas a lugares que se pueden compaginar, ¿no? Yo de repente estoy en mundos así como que bien distintos. Pero ok, la verdad es que el tema de hoy para toda nuestra audiencia es filosofía, sí, ¿no? Entonces es platicar un poquito acerca de la filosofía, en el cual la mayoría de las personas tenemos un miedo genuino de entrar a esta área, porque la gente termina... Porque por lo regular nos topamos con gente que son muy brillantes y que suelen ser eruditos, pero no tienen un perfil para aterrizar la información al simple mortal, ¿no? A mí me ha tocado como que yo, ¿qué es eso? Que tienes que hacer esto. Yo, ok, ¿no? Entonces justamente es eso, es el tema de poder platicar. Para empezar, ¿qué es la filosofía? Sí, justamente uno de los problemas a los que yo, por ejemplo, como filósofo aplicado me enfrento es justamente en tratar de desmontar estas ideas y prejuicios que culturalmente se han establecido desde hace, no sé, 70 años, si nos vamos aquí en cortito, de que la filosofía es una cosa exclusiva, excluyente, que discrimina y que es una cosa un poco para unos pocos elegidos, ¿no? Cuando dentro de la filosofía y de los marcos a lo mejor que trabajamos los filósofos aplicados es todo lo contrario, es decir, es afirmar las personas tienen una filosofía. Cada persona, cada sujeto tiene una filosofía, lo que llamamos una filosofía de vida. Okay. Cada quien tiene una serie de ideas, conceptos, nociones, juicios y opiniones y criterios sobre su realidad que le ayudan de alguna manera a actuar, a entender y a darle un sentido a su propia vida. Eso es una filosofía de vida. Todas las personas lo tienen, todas las personas todos los días lo ejercen. Tú, yo, aquí en cabina, en todos lados. Okay. La filosofía es una serie de conocimientos e ideas que nos permiten llegar a entender críticamente, digamos, cuáles son las causas, las formas en las que estas ideas, en que estos conceptos se van acomodando, se van alineando, se van rechazando también, de manera que se va formando un pensamiento muy específico. Entonces, un poco va por ahí la cosa. Ok, entonces vamos a ver si lo voy entendiendo, ¿no? Filosofía es el actuar de todos nosotros a través del pensamiento. Es el pensamiento actuando, digamos. Ok, vale. Entonces, muy bien, por ahí muy bien, muy bien. Entonces, ahora ¿a qué va este término de filosofía aplicada? Como si hablamos de que todo el mundo tenemos como esta práctica de la filosofía, como la gente dice, pues yo soy filósofo. Ya. Se dice así, ¿verdad? Sí. El planteamiento sería más bien yo filósofo. Más que ser, digamos, como la etiqueta de yo soy filósofo, es la afirmación de yo como persona filósofo y utilizo mi pensamiento constantemente. La filosofía como disciplina, digamos, académica,
te da herramientas, te proporciona herramientas para poder llegar a entender qué onda, qué estás haciendo con tu cabeza, qué estás haciendo con todos estos conceptos y todas estas ideas, cómo los vas armando. Pero entonces, y esta es una idea que me parece muy rescatable de Marx, de Karl Marx. Dice, él critica, dice, durante mucho tiempo se ha comentado la realidad. Y los filósofos hemos estado hablando un montón de cosas, y que el ser, y que el tiempo, y que la materia, y que el etcétera, etcétera, etcétera. Dice, mucho tiempo hemos estado en ese rollo, hablando de la realidad y de la filosofía. Es momento de que la filosofía transforme nuestra realidad. Es decir, tomar todo eso que ya hemos estado diciendo y aplicarlo sobre el mundo real. Y aplicarlo en el mundo real es sobre todo aplicarlo sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra propia presencia y nuestra propia forma de vivir. Sí, claro, porque Ajá. bueno, lo que yo entiendo de estos filósofos de antes y actuales hablan mucho sobre, es a lo que vamos, sobre su propia existencia. Sí, Su punto de partida es lo que ellos han vivido. Y claro. entonces muchas veces, es que justo es esto, el tema de cómo la gente generaliza la experiencia de una persona, ¿no? Entonces es como bien fuerte el poder generar ideas y dar ideas y aparte irlo incorporando a tu vida, específicamente incorporar pensamientos a tu vida y a tu andar es exhaustivo porque es complejo, Sí. porque es un momento de catarsis bien fuerte. Entonces aquí vamos a esto. Si todos utilizamos la filosofía, ¿cómo yo puedo encauzar mi propia filosofía? Ok. Que ese es uno de los paradigmas que volvimos a plantear en la filosofía aplicada en nuestros tiempos. Es la pregunta. Que no es una cosa de ahora, sino estaba en la base de la historia occidental de los griegos. La pregunta, el cuestionarse, el no conformarse con las respuestas que ya existen. Preguntarse es la manera en la que vamos a introducirnos en una reflexión nueva acerca de nuestra realidad. Es decir, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Yo te pregunto, a ver, Iram, ¿todos los seres humanos son iguales? Yo te diría que sí, Ok. ¿Por qué todos los seres humanos son iguales? porque están hechos de la misma forma. Ok, entonces ahí, por ejemplo, tú ya estás aplicando un criterio materialista, Ajá. por ejemplo, ¿no? Todos Somos materialmente la misma somos, ajá. manera. Ajá. Ahí tú ya partes desde un conocimiento que te viene de tu experiencia, de tu educación, de tus propias reflexiones. Eso ya es tu filosofía. Ok. Cuando yo planteo la pregunta, tú despliegas como persona tus pensamientos y tus ideas. Entonces, a partir de ahí yo puedo otra vez preguntar más cosas. Ajá. Y en este proceso, que en filosofía se llama dialéctica, es un jaloneo entre lo que se sabe, lo que se quiere saber y lo que los dos a lo mejor podemos construir juntos. Un saber que nos pertenece ya a los dos en este toma y daca de las preguntas y de las respuestas, de nuestras verdades, de las tuyas y de las mías. Es como, es como justo unir todas las experiencias y llegar a algo más que no sea mi realidad en particular. Ujú. Claro, porque si yo ahorita, por ejemplo, pregunté, ¿todas las personas son iguales? Mucha audiencia va a decir sí, no, en esto sí, en esto no. Al principio las preguntas son muy generales, muy a rajatabla, ¿no? Pero justo en esta diferencia de que una persona diga sí, no, tal vez, a lo mejor, allí comienza a hacerse un proceso de pensamiento complejo, donde ya no es tan sencillo entender la realidad, donde ya no está todo dicho. Sí, claro. Por ejemplo, en mí fue todas las personas son iguales porque están hechas de manera igual, pero se comportan de maneras diferentes. Ujú. O sea, es a donde yo fui. Hay un matiz, Ajá. claro, y ese matiz de dónde surge, en dónde lo aprendes, cómo lo construyes y qué explicas sobre tu propia manera de entender, por ejemplo, qué son las personas. Ay, no. Ay, no. No, pues es que mira, es que es justo bien interesante porque son preguntas que convives con personas todo el tiempo y genuinamente no te estás preguntando. Nos podemos ir a muchos lugares, desde las personas son energía, las personas son nada más un espacio momentáneo, todos somos como alma o cosas por el estilo, pero en realidad mi respuesta es solo pues prácticamente mía, ¿no? Ujú. Y pues así está este tema. Oye, no, ay no, me estás haciendo pensar demasiado. Pero y tu respuesta, aunque fuese únicamente tuya, desde el momento en que me la sueltas, Ujú. no, o sea, me toca Sí, a mí. sí, ¿no? claro. Por supuesto, y desde ese momento además también ya me hace cuestionar, decir, a ver,
¿Por qué Ira me está diciendo esto? Ajá. Y eso me provoca muchas más preguntas. Y entonces comienzo a explorar qué te llevó a ti como persona a llegar a esos conceptos, esas ideas, esos juicios, esas opiniones que tienes tú. Salgo al encuentro de tu forma de pensar, que eso es de alguna manera lo que los filósofos han hecho, los filósofos y las filósofas también, han estado haciendo durante todo este tiempo. Ellos reflexionan, como decías tú hace rato, sobre su presente, sobre su momento, sobre su realidad, y sacan conclusiones. Y después les dicen a las personas, miren, aquí están las conclusiones de lo que yo pensé. Y las personas pueden o no apropiarse de eso. Depende también de las experiencias de vida. Si vamos a hablar de cosas muy comunes, la gente genuinamente se va a apropiar de eso. Sí. Perdón. Me estás haciendo pensar demasiado y me estás haciendo como cuestionar. Mira, es que aquí el tema es, estoy cuestionando muchas cosas, pero a la vez nada, porque estoy yendo como hacia un tema de, ok, pero si partimos de esto, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el punto de llegada? O sea, hay punto A, hay punto B, ¿qué es lo que estamos buscando? Aparte de respuestas, eso me queda clarísimo, pero ¿cuándo voy a parar? Por supuesto. Yo, by the way, vivo con ansiedad, entonces por eso fue como un tema de ¿a qué hora me detengo? ¿A qué hora le encuentro? Ya, por supuesto. Hay un problema que tiene que ver ciertamente con eso que te platicaba hace rato. Una vez que aterrizamos una idea, podemos intentar aplicarla a nuestra propia vida. Es decir, por ejemplo, yo ya llegué a la conclusión de que las ciudades son más peligrosas que el campo, por ejemplo, ¿no? Una conclusión que podría o no ser verdadera, pero yo ya vivo con esa conclusión, ¿no? El decir, ok, entonces si una ciudad es más peligrosa que el campo, entonces prefiero vivir en el campo, me conformo con la ciudad, entonces ya comienzo a tener una serie de decisiones, de elecciones que están afectando directamente a mi vida. Están además determinando lo que va a ser en mi vida adelante. Si yo me mudo ahorita a un ranchito, seguramente obtendré cosas que no tengo ahorita, que por ejemplo vivo en la ciudad. Entonces está esta parte de la filosofía para que no te pierdas y como que no te abrumes con tanto, de que la filosofía aplicada se encarga justamente de decir, a ver, esto no tiene que ver con estar flotando en un mar de incertidumbres y dudas y preguntas, sino no. Estas dudas pueden tener respuestas y estas respuestas pueden ser aplicadas para transformar tu vida, para hacer algo, para actuar. En todo caso, también para no actuar. Es decir, si yo digo, ok, me encanta la ciudad. Pues ya tengo eso solucionado. Ya está, un problema menos en mi existencia. Ok. ¿Sabes? Va. O sea, ya para mí, espero que para todos también quede un poco más claro el asunto de, a ver, todos estamos todo el rato tomando decisiones y haciendo cosas, pero todas esas respuestas pueden ser un poco más profundas si las llevamos más a filosofarlas un poco más, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos al ejemplo del campo. En mi perspectiva, el campo a mí me da un poco más de terror, ¿no? Okay. Siento que es un poco más de trabajo pesado, ¿no? Entonces yo es como que, no, gracias, vivo muy cómodo aquí. Aunque sea muy peligroso, vivo muy cómodo aquí. Pero para las demás personas no. Y conforme yo voy pensando y voy idealizando, ¿es la palabra? Voy idealizando todo lo que puede llegar a ser. Que también eso me parece un poco de ansiedad, pero vemos. Idealizando como todos estos caminos, ¿no? Todo el de si me voy a vivir al campo, va a pasar esto. Y si esto no me gusta y si esto sí. Pero también si me quedo aquí, puede ser muy inseguro porque me pueden atropellar, porque puede pasar esto. Digo, etcétera. ¿sabes? Entonces como... Pero también encontramos este punto de... como de cruce en la cual ambas ideas pueden como convivir y así hacerse un pensamiento de... A ver, ¿a dónde quieres ir? Exactamente. ¿Con qué es con lo que puedes y con lo que no puedes vivir? Justamente. Bueno. Sí, y es muy práctico. Y es porque la filosofía aplicada de alguna manera ya no te dice qué es el mundo, cómo son las cosas, un poco sentencioso como era antes la academia, decirte la cosa está así, esto es así, esto, etcétera, etcétera. Sino de, mira, está toda esta información
la filosofía te proporciona una serie de herramientas para que puedas comenzar a atender y abordar tus ideas, tus deseos, tus juicios, tus opiniones, todo, etcétera, y puedas comenzar a actuar. O sea, dejar de ser un sujeto pasivo que de alguna manera está siendo arrastrado por ideas que no sabe si sí eligió o no eligió, que no sabe medio bien de dónde vinieron, que no sabe si realmente le están aportando o no a su vida, y decir, ok, toma todas estas herramientas, revisemos la realidad, tus conceptos, tus ideas, y vamos a ver si hay algo de tu realidad que necesita cambiar o transformarse. Es como, y a lo mejor nos vamos a un tema o muy burdo o demasiado complicado. El tema de la religión y las creencias religiosas de las personas, ¿no? Yo nací en una familia católica, no me identifico como católico, tengo como otras situaciones más espirituales, más hacia acá. Pero eso fue un replantearme yo el asunto de, a ver, no me gusta cómo está pasando esto, no me gusta los sermones que dan los sacerdotes. De repente yo con 12 años fui sentenciado en confesión y yo, ¿qué? ¿Cómo que me estás sentenciando? Y tengo 12 años, ¿qué me espera a mí de la vida, no? Entonces, pues fue una manera que yo me alejé mucho y entonces empecé a replantear todo esto, ¿no? Y entonces ahora tuve como un reencuentro con lo que yo creo que es Dios. Y entonces a mí me da mucha paz, porque justamente en algún momento yo planteaba esto, de todas las personas necesitamos creer en algo. Es desde mi perspectiva, no sé qué opines tú al respecto. En mi calidad de filósofo, yo no problematizaría o me preguntaría sobre el creer, sino el saber. ¿Qué sé y qué no sé? Más que qué creo y qué no creo. Sé, por ejemplo, que el pensamiento, que la razón humana, es multidireccional. Y que al mismo tiempo vas a cuestionar por qué sí creo y por qué no creo. ¿Cuáles son las razones para creer? ¿Cuáles son las razones para no creer? Pero es el pensamiento, en principio, Descartes lo dice de una manera mucho más atinada que yo. Dice que afirma, pienso. Eso es lo primero que afirma, pienso. Y después dice, por lo tanto, existo. O sea, pone en primer sitio. Después del pensamiento, se despliega todas las posibilidades de la existencia. Todo lo que se puede creer o no creer. Y por ejemplo, es que me quedé pensando mucho, por ejemplo, en este problema que tú tuviste, además tan joven, ¿no? Tuviste una confrontación entre una moral específica de Occidente, mexa, además, que además bueno, no sé si michoacana, además, sí. Entonces hay como tantas especificaciones en ese juicio que se omitió, por ejemplo, sobre ti, y entonces tú planteas, a ver, ¿existen otras posibilidades? ¿De dónde viene este juicio? ¿Y por qué tendría yo que, en principio, aceptarlo? Ese mismo problema, puede plantearse para cualquier otra idea de la realidad humana. Es decir, lo mismo puedo decir sobre la libertad. A ver, esta libertad, ¿cómo que yo no soy libre? ¿Libre según quién? ¿De cuándo acá? Pero si soy muy joven para saber que la libertad... Sí, se puede decir de infinidad de cosas. La filosofía te ayuda a lo mejor a lidiar con esos problemas. Y entonces dices, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo que nos planteaste, es una moral muy específica, cristiana, mexa, morelia, michoacana. ¿De dónde viene? Ah, pues nos viene de tal lado, se reformó en tal forma, quién fue, de dónde venían esas personas que lo reformaron, cómo lo plantearon. Entonces nos remontamos y damos hasta hasta la Edad Media, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces dices, ¿y qué sabe un monje de la Edad Media como... de la vida actual? Exactamente. Sus ideas ya no aplican para mi realidad. Son caducas. Eso no significa, y después dices, que la posibilidad o la idea de Dios o el problema de Dios no sea real y presente. Es decir, lo que se aplica entonces sigue aplicándose entonces, pero necesitamos nuevas formas de abordarlo para nuestro presente. Aquello ya es un poco caduco. Y entonces y ese es el problema que plantean los filósofos y las filósofas, además de que desde el presente cuestionan el presente y el pasado, y entonces eso los mete en muchos problemas. Por eso te decía además que
todos filosofan porque todos están en desacuerdo en cierto modo, todas las personas están en desacuerdo con ciertas cosas de su realidad, es un hecho. Y desde el momento en que las cuestionan con la razón crítica, están filosofando y están metiéndose en broncas porque están cuestionando lo que se llama el status quo, el estado de las cosas. Esto es así. Y entonces tienes por ejemplo, a un Sócrates que estaba diciendo, oigan, ¿y si no hay dioses en el cerro aquel que dicen en el Olimpo? No, pues no sabemos, pero no se puede ir. Y dice, no, sí, vamos. Y agarra a los morros, a sus alumnos, vamos al Olimpo, a ver si es cierto que están los dioses ahí. Llegan, no hay nada. ¿Qué pasa? Sócrates se fueron a comer, la verdad es que se fueron a comer. Era su hora de comida de los dioses, les tocó el mal momento. Sí, no estaban en ese momento. Y entonces se le declara, Sócrates está pervirtiendo a la juventud, es una amenaza para nuestra sociedad, porque se cuestionó algo. Pero eventualmente tenía la razón, entonces también está esa cosa que tiene que ver con los filósofos. A lo mejor también podemos hablar justo, a ver, en mi andar hay muchos estilos de pensamiento que de repente yo no entendía, y por mi educación y por un tema de quién me crió. Te pongo en contexto, toda mi familia viene de rancho, ¿no? Somos de La Barca, Jalisco, entonces yo soy nacido acá, pero pues mi origen y todo el tema está migración en Jalisco, ¿no? Vale. De repente me encuentro con ideas muy arraigadas de... yo no lo notaba, pero es como que, pues sírvele a tu papá. Mi hermana, y también a mí, como, tú haces esto, tú haces el otro, ¿no? Yo me empecé a cuestionar mucho eso, porque aparte empecé a tener contactos como con este específico tipo de mujeres que son feministas, que empiezan a cuestionar mucho, ¿no? Y que de repente me decían, es que si ves, si notas cómo acabo de decir eso, el famoso mansplaining. Sí. Yo lo acabo de decir y este carnal lo dijo y después, ¿sabes? Le dan el reconocimiento a él y no a... Ajá, Sí. entonces pues yo empecé a cuestionar un montón de esas cosas, ¿no? Y entonces ahora ya la fecha es una cosa que yo ya tengo como muy... de que, ok, no tengo que ir por ahí. Sé que de repente tengo muchas situaciones que emito juicios. Y de repente es como que, wow, pero alto. No es tu vida. Si esa persona quiere ser, vestir, hacer, es su vida. A ti no te afecta nada, ¿no? Pero me costó un rato, ¿sabes? Como sí, el claro. asunto de... Pero es que ya viste como que... Y antes me ocasionaba conflicto lo que hacía el otro. Y era como que... Cuando yo llegué a un punto de... Pero, ¿a ti qué? O sea, ¿a ti qué te interesa? El cómo se vista, el cómo no se vista, el cómo hable, el cómo no hable. Fue cuando yo llegué a un tema de que... ya. Tú veías lo que quieras y yo voy a hacer lo que quiera con mi vida. Y encontré un poco la paz también. Ok. Sí. Lo que podemos a lo mejor plantear es que los seres humanos, cuando llegamos al mundo, todas las personas en general, no llegamos por default a un contexto sin prejuicios y sin ideas. Llegamos a un núcleo familiar muy específico y a partir de ahí comenzamos a definir nuestra personalidad, nuestro yo. Pero nunca partimos de cero. Siempre llegamos a sistemas. Y esos sistemas funcionan, por eso están allí. De alguna manera a una sociedad o a un grupo de personas les funcionaron durante algún tiempo. Y entonces se aplican, que es una cosa que además ocurre mucho con los filósofos. Las sociedades toman a ciertos filósofos, después los convierten en ideología. Y esa ideología se aplica sobre una sociedad. Hasta que llegan nuevas personas que cuestionan, surgen nuevos filósofos y replantean las cosas. Es un ciclo, es un proceso que se llama dialéctica de la historia. Es decir, es una cosa que está como dando lo que estamos teniendo nosotros en pláticas de, oye, esta idea, pregunta, respuesta. También ocurre a otros niveles, a niveles sociales, por ejemplo. Son procesos lentos, problemáticos. Pero la otra posibilidad es el estancamiento social, es decir, si nadie cuestiona, entonces la sociedad se paraliza. La idea de progreso tiene que ver con que alguien cuestione las cosas como son y entonces se avanza hacia lo siguiente, aunque a la parte anterior no le guste. Es el progreso histórico. Es que justamente yo tenía una pregunta planteada. En donde la verdad es que no la supe cómo aterrizar hace rato que yo estaba preparando esto.
¿Por qué? Porque yo de repente me puse a pensar pero entonces el pensamiento en el que vivimos es limitativo. ¿A qué me refiero con esto? Y creo que me acaba de aterrizar mucho, nos estancamos porque no decidimos pensar a diferente, ¿sabes? Como en un tema de pensamos y vamos haciendo las mismas maneras de comportarnos y de pensar que tiene el de enfrente, que tiene el de al lado, que tiene mi núcleo cercano, y entonces es a lo que iba, eso es limitativo. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces ya no tenemos como esta idea de que, pero si, ¿por qué todo el mundo dice que la silla es naranja y yo la veo de otro color? Yo estoy asumiendo que la silla es naranja, ¿no? Claro. Es que lo propio de los sistemas es establecer límites. Para que funcionen es como una máquina. Para que funcione tiene que estar limitada. Y los seres humanos que participamos dentro de un sistema, pues participamos de esos límites. Necesariamente para que funcione. Pero entonces, por ejemplo, si yo te hago una pregunta, a ver, por ejemplo, una cosa que tú sepas que es neta. Digamos, la Tierra es redonda o ovoide, ¿no? Ajá. Tenemos en contraposición ahora un movimiento muy fuerte a través del terraplanismo. Hay miles de personas que creen que la Tierra es plana. ¿En serio? Sí, miles. Yo dejé de preguntarme qué es la Tierra, yo dije... Ajá. Entonces ahí apelamos... Espérate, tengo que interrumpir. Hace poco tuve un viaje fuera del país, pasé 14 horas en un avión. Cuando llegué dije, no mames, y si solo fue como un simulador, estuve 14 horas, porque aparte completamente dormido, güey. Y si esto es una realidad que solo me están vendiendo y que realmente no me moví mucho, era como de aquí de Santa María bajas media cuadra y ya sabes. Sí. O sea, como que ese trip me dio muy duro y ya, pero continúa con el tema. A ver, antes de continuar, ese cuestionamiento sobre la percepción que tuviste tú en ese momento necesariamente está relacionado con la forma en la que como personas percibimos la realidad hoy día. Es decir, ese glitch de, y si me mostraron la fotografía de Morelia, cerré los ojos, me mostraron la fotografía de París. Es que eso ocurre en Instagram, por ejemplo. Vemos un post, al siguiente estamos en Dubái, al siguiente estamos en la Ciudad de México, al siguiente es un bosque. Sí, es ese glitch de clic, 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 lo llevaste tú y lo transpolaste a una realidad material. Y ese problema habla mucho sobre la manera en la que, por ejemplo, tú como persona en este momento percibes la realidad. Y desde el momento en que te dices, ¿y si esto es una simulación? Ok, ahí estás filosofando, Irán. Eso es justamente la filosofía, es el preguntarte y además emitir una opinión, ¿no? Emitir no más que una opinión, un juicio. Sacar conclusiones de eso. Eso es estar filosofando. Fíjate que a mí me pasa mucho. Yo soy una persona que me cuestiono mucho, pero me cuestiono para mí. Porque de repente no encuentro este sitio o este lugar porque me diste mucha confianza. Como era algo que yo tenía como súper guardado, que era como que, güey, me van a decir que estoy loco si pienso esto. No, ¿por qué? Porque de repente real fue un pensamiento bien genuino que dije como que incluso me ocasionó como que algo de pánico, porque lo sentí en el vuelo de ida y en el vuelo de regreso. Fueron 14 horas. Qué increíble. Entonces yo iba como que... Y de repente dije, pero es que ¿y si esto? Porque aparte, a ver, yo me dedico a toda esta parte de visuales, de producción, sé que todo lo podemos hacer. O sea que literal puedes montar cámaras, que puedes montar pantallas en ventanas, ¿sabes? Entonces como que a mí, yo empecé a darle... Y dije, pero es que mira, cada ventana es una cámara, es una pantalla y entonces todo esto. Y después dije, güey, qué brillante la gente que está haciendo la edición de las nubes, ¿sabes? Como que yo me fui y me debrayé por esa onda. Ya después, afortunadamente, Dramamine hizo efecto y me dormí. Ajá. pero sí, o sea, y justo cuando venía de regreso también dije, güey, ¿sabes? Me generó un poco de incertidumbre. Sí. Pero bueno, estamos en la tierra plana y redonda. Antes de eso. Estas ideas y estos problemas que tú te planteaste, en los 80s, un filósofo llamado Jean Baudrillard ya los estaba planteando. Fue una persona que dijo, oigan, ¿y si es posible imitar y simular la realidad? Tiene un libro muy bueno que se llama Simulacro y Simulación, que habla sobre cómo los sistemas de comunicación, por ejemplo, iban a poder
producir una realidad que aparenta ser la realidad, pero que no lo es. Él habló después, por ejemplo, de la Guerra del Golfo, que fue un espectáculo televisivo más que una guerra, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es, estas dudas y cuestiones y mal viajes que tuviste, hace tiempo algunas personas ya estaban problematizándolos y estaban ofreciendo algunas herramientas para que tú ahora las tomes y digas, ok, entonces el tema del simulacro, el tema de la simulación, ¿no? Y ahí es donde tú como lector, como persona, dices, ok, esta idea de esta persona me la jalo porque me ayuda a entender o explicar algo. Y a partir de ahí, pues pensar en la filosofía aplicada, procuramos el desarrollo en las personas en dos direcciones distintas. Uno es el pensamiento crítico, que tiene que ver con la lógica, con proveer herramientas y recursos para comenzar a plantear y deducir, estructurar ideas, etcétera, etcétera. Y tenemos el pensamiento creativo, que tiene que ver con esto de tomar ideas o tomar algo de la realidad y ver de qué otras maneras la podemos pensar. Sí, entonces es como... Y por ejemplo ahí, tu desplante creativo que tuviste en ese momento fue un desplante de pensamiento creativo. Y ahora yo, por ejemplo, te proporciono como filósofo la otra parte del pensamiento crítico. Toma este filósofo que a lo mejor te va a ayudar a seguirle por ahí y decir, güey, ahora, ok, por aquí nos vamos, esto está interesante. Y además ocurre que te apropias de ello. Es como, son mis ideas, yo llegué aquí, eso está bien chido, son ideas a las que yo llego como persona. Pero es que, te digo, para mí fue como... ¿Qué traes? O sea, regularmente yo utilizo mucho el medícate loca, ¿no? Y era como que, ya, haz favor. Ajá. ¿Pero por qué? Porque justamente en mi contexto no tengo una persona con la cual externar como todo este tipo de temas. Aparte yo soy el más fan de hablar de cosas extremadamente fantasiosas. Que si hadas, que si el agua, que si tal. O sea, cosas que de repente es como, ¿y qué tal? Y todos somos marcianos. Y los reptilianos. Y entonces, o sea, yo de repente sí tengo como muchos debrayes por el estilo, pero te digo, los tengo muy para mí. Ya. Porque justo también me muevo en ciertos entornos que es como que... No, y porque de alguna manera exponer tus ideas a un otro, pues, o sea, justamente es eso, es quedar expuesto. Eso es reiterativo, pero es exponer lo que hay acá y de alguna manera abrirlo al cuestionamiento de las otras verdades con las que inevitablemente te vas a enfrentar, ¿no? Cuando eres niño, por ejemplo, te hablabas de hace 12 años, de lo que te pasó. Dices una idea a los 12 años y te va a tundir mamá, papá, los hermanos, los maestros, los compañeritos, todos te van a tundir por haber expresado una idea que a lo mejor dices, oye, y esto así. Entonces, también esa parte tiene la filosofía aplicada. Empoderar a las personas a que puedan expresar y articular sus ideas y sus pensamientos de manera efectiva y ahora sí que pues eso, darles como el arrojo para decir, estas son mis ideas, estos son mis pensamientos, si quieres lo discutimos, lo debatimos, lo planteamos, vamos a preguntarnos cosas, vamos a bronquearnos en un ambiente por supuesto seguro y respetuoso y democrático sobre ello, pero ¿por qué no hacerlo? Porque a lo mejor para mí, y esto es algo en lo que acabo de caer en cuenta, juzgo mucho mi pensamiento. O sea, y yo hablando de situaciones limitativas, creo que la persona que más me ha limitado en expresar este tipo de ideas he sido yo. Michel Foucault habla sobre los sistemas de vigilancia y castigo y dice que el máximo sistema de vigilancia y castigo es el autoimpuesto. Nos educan, y lamentablemente el sistema reproducimos la educación en la que nosotros mismos nos vigilamos nuestras ideas y nos castigamos y nos reprimimos de nuestras ideas. Pero justamente... No, es que es lo que te digo, es bien fuerte y no lo había hecho expuesto y ahora lo he hecho y ahora lo expuse a una audiencia, ¿no? Ajá, además. Pero es que también justamente a veces estar como en este lado donde tienes un micrófono para mí es como bien, es una responsabilidad bien grande porque sé que las personas que me escuchen, si yo puedo impactar a una con el tema que sea, ¿sabes? Acá he tenido muchos tipos de perfiles y entonces para mí siempre es como bien importante poder decir,
Ok, lo que podemos sacar de de esta plática, por ejemplo, es que entendemos que todo el mundo estamos filosofando, que la filosofía genuinamente sí es para todos, pero no todos nos acercamos a la filosofía. Ujú. Es decir, nosotros nos limitamos Sí. del pensamiento, porque tenemos justo lo que hablabas de los condicionantes sociales y de los límites en los Ujú. sistemas, Sí, sí. eh, pasa mucho y de repente nos absorbe mucho, porque ahora con toda esta situación de redes sociales y de todo esto es como, ok, pero mucha gente, y fíjate que lo he visto mucho ahora la gente se expone mucho llorando. Ujú. O sea, a mí digo, yo tengo una forma de ver las cosas que es como todas cosas felices y no sé qué, pero he visto que los nacidos del 2000 hacia acá, Ujú. que ya tienen acceso a redes sociales, de repente es como que es que lo estoy pasando bien mal y están en Foto. un llorando completamente. Ujú. Yo de que, ok, Ujú. es extraño, pero qué padre que lo haces. ¿Vale la pena preguntarse el por qué? ¿O el para qué? ¿O el cómo lo hacen? Es que mira, Es que puede decirnos algo sobre, no solamente sobre esa generación, que tú lo planteas en tema de generacional, sino sobre las formas que tiene nuestra sociedad actualmente, porque ya no solamente estamos dispuestos a exponer la felicidad, sino también otras emociones. no, a mí me parece espectacular eso, Ajá, porque es como que, ok, ya no hay bronca. O sea, ya no hay bronca si quieres llorar, si quieres reír. eso. Ya, o sea, es como, ya no hay bronca. Al menos yo soy nacido en el 96, generación, digamos, los 90. Ujú. Yo todavía crecí con esto de sonríe, no llores. Te regañaban y era un tema de cállate porque sí te acabo de regañar, pero necesito que estés sonriente porque no quiero Ujú. que la gente vea que la pasas mal, ¿no? Todo este tema de la ropa sucia se lava en casa, Ujú. no puedes hacer visible que estás teniendo problemas y creo que ahora es bien importante y tiene mucho que ver con la forma en la cual ya toda la gente habla de lo que le pasa. Ujú. Eh, que le que le pasa la situación tan desafortunada que pasó el sábado o el domingo en Ciudad de México, en Polanco, en donde un grupo de alrededor de 10 personas atacan a una pareja LGBT, ¿no? Ujú. Le rompen el pie a uno, ¿no? Entonces ahora ya la gente lo externa y lo habla y entonces llega a haber viralidad de ciertos temas que ya la gente no está de acuerdo con este tipo de actos. Sí hay mucha gente que todavía tiene homofobia y vive y de repente andas con tus amigos y te envalentonas y tal, ¿no? Ujú. No son formas correctas de actuar y ya la gente lo está hablando. Sí, claro. Eh, pues pienso que ahí hay un proceso que, que se da justamente porque hubo un movimiento crítico, muy crítico en años pasados, todavía lo estamos viviendo. Felizmente están ocurriendo esos movimientos, Sí. afortunadamente porque sacan del estancamiento justamente. Entonces es un pensamiento crítico colectivo que además está respaldado por filósofas, por filósofos, por pensadores que trabajaron durante los 70s, 80s, 60s, hay algunos incluso anteriores. Y entonces despliegan este pensamiento crítico sobre la realidad. Y entonces la colectividad dice, si tiene que cambiar algo, tiene que cambiarse las cosas, ¿no? Y entonces vuelve a ocurrir este proceso de dialéctica histórica en el que las cosas estaban en un punto A, vamos a empujarlo hacia un punto B críticamente, ya se dieron cuenta que podemos estar en un punto mejor que antes, ¿no? Y entonces queda este alivio de decir, ok, ahora ya podemos hablar de estas cosas, ahora esto ya puede corresponder a nuestra realidad, hay un progreso, y, y pero es porque las personas en principio, cada una de esas personas como sujetos y después como colectividad, se apropian de las ideas. Dicen, sí, esto me late, por aquí va, y tiene que ver mucho con las experiencias de vida, decir, yo viví así, no quiero reproducir eso. Entonces vamos a cambiar. Y se hace una revolución, son revoluciones, a veces son revoluciones de ideas, a veces son pacíficas, a veces son violentas, a veces son matizadas, un punto intermedio, tienen un poco de las dos. Pero ahí están y pues van a ocurrir, o sea, van a seguir ocurriendo, es que son procesos sociales que están allí. Ok, yo acabo de entender algo muy importante. Aquí
es de ir, no hay punto A, punto B, Ujú. siempre hay punto de inicio y punto de mejoría. Porque Ok. ¿por qué lo abordo de esta forma? Es porque, ok, ya llegamos a esto, pero esto a lo que llegamos también lo tenemos que cuestionar porque a lo mejor no nos está funcionando del todo. Ok. Entonces tenemos que buscar movernos hacia otro lado, ¿no? Ajá. Esta idea ahorita que me acabas de decir, hay un punto de inicio y ¿qué me dijiste después? Hay un nuevo objetivo. Ajá, sí, sí, sí. De que no haya A y B. Dijiste, no hay A y no hay B, sino hay un punto de inicio y un Y sentido. todo un proceso, digámoslo así. ¿Esa idea ya la habías tenido antes? No. La sacaste ahorita. Sí, porque hace rato, ¿te Estamos acuerdas? filosofando. Y yo, ¿te acuerdas que hace rato me abrumó el asunto de, Sí. ay, ¿a qué hora voy a parar, El no? filósofo aplicado es justamente esto. Justamente estamos experimentando, ahorita tú estás experimentando y yo también, este proceso de dialéctica. Ah, ok. Y esta idea que además tú me dices, a lo mejor no hay no hay punto A y punto B, sino hay un punto de inicio y un sentido. Y yo digo, ok, eso no tampoco yo no me lo había planteado así. Yo me lo llevo para mi vida, ¿no? Y empiezo a reflexionar de nuevo. Es que justo como Sí. que así lo entendí. Pero oye, qué gusto haber tenido aquí. Ya estamos hacia el final. A este final quiero que nos dejes a mí y a la audiencia. A ver, un A ver, momento. a ver, Antes, a ver. me contó un pajarito Ujú. que escribiste un libro. Sí, Explícame de qué va tu libro, cómo va tu libro y ya ahorita ya continuamos con lo demás. ya. Hace rato te platicaba sobre los distintos intereses que tengo. Uno de ellos que tuve durante mi estudio en literatura fue la escritura. Entonces estuve mucho tiempo buscando géneros y como estilo y buscando una voz personal que además tiene mucho que ver con la filosofía, tener una voz propia. Y me di cuenta que había un género que estaba yo desarrollando de manera automática, como muy natural, que es el género del aforismo. El aforismo es una reflexión breve, lógica, con una estructura sencilla, convincente sobre una verdad específica. Entonces, el aforismo es un género con mucha tradición. Ahorita no se escribe tanto aforismo. Un tweet, por ejemplo, puede ser un buen aforismo. Un aforismo, Lo sí. sabía. Y hay aforistas excelentes en Twitter ahorita. Es que justamente hace rato, porque te digo, yo estaba haciendo como la breve investigación de Ujú. qué es, y justo me estaban explicando, pues es que un aforismo son como pensamientos concretos, y yo Sí. así como que, o sea que hizo copy-paste de sus tweets y los Ajá. publicó. De hecho, algunos de los libros que fueron a parar a mi primer libro, este es el segundo, Ah, al ok. primero, son copy-paste de tweet, porque, o sea, se dio de manera orgánica. Yo sé que a lo mejor mi propensión a escribir ese tipo de cosas tiene que ver con mi relación, por ejemplo, con las redes sociales. Hace rato hablábamos de eso. Ajá. Entonces, es un género en el que me siento muy cómodo, que me permite al mismo tiempo ser creativo y también filosofar mucho, reflexionar, tomar ideas y entonces explorarlas y ver hasta dónde puedo empujarlas. Pero decirlas además de manera atractiva, bella o provocativa, que también es una cosa que los filósofos, yo lo procuro mucho y promuevo mucho, la provocación de ideas, es decir, yo suelto una idea y provoco que tú respondas y que te haga algo, que no te deje indiferente. Entonces, mi literatura y mis textos intentan también ser eso, muy provocadores. Cuando yo te suelto preguntas, estoy provocando tus pensamientos. Yo, un provocador, pero eres un provocador. Sí. Ajá. Tuve un maestro que era un provocador pero muy agresivo. Y yo, ok, señor, no voy a hablar. Y me No. salía de sus clases. Es sobre el propósito y el sentido que das a eso. Entonces, sí. Este es mi segundo libro. Ok, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo va el tema? Este segundo, el primero sí está publicado, todavía lo pueden encontrar de manera digital en la página de la SECUM. Ok. Se llama Fracciones del Abismo, de Juan Urueta. Este segundo lo publiqué en juan.urueta.medium.com. Ok. Está la descarga gratis. Es un Creative Commons. Decidí como dar el acceso libre a él. Y hay un enlace también en donde se puede comprar en Amazon a través de Kindle. También para quien guste, digamos, apoyar financieramente a este escritor y filósofo que les habla. Pero están las dos opciones. Sobre todo las planteo así, pero ahí está el libro para que le echen un vistazo. Bueno, entonces vayan, les recomiendo, si lo tuvimos aquí, lo escuchamos y fue una charla tan rica,
yo creo que vale la pena leer ambas publicaciones. Algo con lo que nos quieras dejar a mí y a toda la audiencia. Que vuelvan a preguntarse todas las cosas en las que creen. Como un ejercicio casi juguetón, no para que cambien nada si no desean hacerlo, no para que comiencen a revolucionar su propia vida o la vida de los demás, sino simplemente para ver a qué lugar los lleva a preguntarse las cosas en las que ya creen, o en las que piensan que creen, de dónde les vino, quién les enseñó eso, a quién se lo escucharon, dónde lo leyeron, por qué le hicieron caso, qué les motivó a que les gustara o que no les gustara, por qué sintieron rechazo o aceptación por una idea, y que lo ejerciten constantemente, porque una cosa que los seres humanos tenemos, somos contingentes, nunca somos la misma persona. O sea, el de ayer, el Iram de ayer, algo cambia física, materialmente, pero también intelectualmente. Y entonces las ideas que tenemos y nuestros conceptos pues también son contingentes y tienen que ir cambiando. Van cambiando, de hecho, nos demos o no cuenta. Entonces volver a explorar, ¿no? Y volver a preguntarnos las cosas que creemos, pues de alguna manera nos puede arrogar una imagen novedosa, distinta e interesante sobre nosotros mismos y nosotras mismas. Que bueno, eso es. Bueno, ¿dónde te encontramos a ti en redes sociales? Me encuentran en Instagram como Infrarreal. Tengo un proyecto de promoción y divulgación literaria y un club de lectura con mi compañera y amiga Samantha Vargas, Café Literario Nómada. Y en Twitter como Glemslen. Glemslen. Glem. Ay, ya. Lo dejaremos en algún lado por acá. Bueno, pues yo nada más me queda de... Cuestiónense, usen su mente. Piensen en todo lo que les rodea. Y bueno, les quiero hacer la invitación a todos que nos sigan en plataformas digitales. Estamos como Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En todas ellas, particularmente yo en Instagram estoy como @iramedd. Y pues nada, eso ha sido todo. Para mí es un placer recordarte que yo soy Iram Vázquez y soy un güey metiche. Adiós.